¿Ya? Los hechos se desprenden del auto de apertura de fecha 7 de noviembre del 2022, emanado del Juzgado de Garantía de Antofagasta, y corresponden a los siguientes. En primer término, respecto de la acusación fiscal a la que se ha adherido íntegramente la parte querellante. El día 1 de mayo del 2021, pasado las 8:30 horas, en circunstancias que la imputada anti-individualizada conducía el vehículo marca Suzuki modelo Gran Vitara GLX, placa patente única BXCK-59 por avenida Salvador Allende en dirección al oriente, calzada al sur, al llegar a la intersección de pasaje Sahabona de esta ciudad en circunstancias que conducía en condiciones físicas deficientes, a exceso de velocidad y no atenta a las condiciones de tránsito y de la vía, pierde el control del móvil, desviando su desplazamiento hacia la izquierda, colisionando con la mediana de la vía de circulación, accediendo a ella, posteriormente a la calzada de avenida Salvador Allende, a la calzada norte de la avenida Salvador Allende, en donde atropelló a la víctima Constanza Morales Araya, quien efectuaba el cruce de la calzada, para a continuación la imputada continuar con su marcha sin detenerse ni prestar ayuda a la víctima, ni dando cuenta a la autoridad de lo señalado, siendo finalmente detenido por otros conductores y testigos que presenciaron los hechos. A raíz de lo anterior, la víctima antes individualizada resultó politraumatizada, falleciendo en el lugar, con ocasión de trauma en la cabeza, trauma de columna cervical, trauma toracoabdominal, con hemotórax, hemiperitoneo, estallido hepático y trauma de extremidades superiores e inferiores. A juicio del Ministerio Público y de la querellante, los hechos son constitutivos del cuasi delito de homicidio y del delito consumado de incumplimiento de la obligación de detener la marcha, prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, previstos y sancionados en los artículos 490 y 492 del Código Penal, artículo 195, inciso tercero de la Ley 18.290, en relación a los artículos 108, 109, 139, 44, 144 y 167, número 2 y 7 de la referida Ley 18.290. Se le atribuye participación en carácter de autora en ambos ilícitos, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15, número 1, en relación al artículo 14 del Código Penal. Respecto de la pena solicitada por el Ministerio Público y la querellante, serían 3 años de reclusión menor en su grado medio, suspensión de la licencia de conducir por el término de 2 años, accesorias legales y costas de la causa por el delito o por el cuasi delito de homicidio y por el delito de incumplimiento de la obligación de detener su marcha, prestar ayuda posible y dar cuenta a la autoridad, la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 11 unidades tributarias mensuales, inhabilidad perpetua para conducir vehículos motorizados, comiso del vehículo placa patente BXCK-59 que conducía a la acusada, además de los accesorios legales que sean procedentes y las costas de la causa. En el cuarto otro sí, según se desprende del auto de apertura ya sindicado, se dedujo demanda civil por don Cristian Encina Muñoz en representación de don Sandro Ítalo Morales Vega y doña Ana María Araya González, en su calidad de víctima de la fallecida Constanza Morales Araya. Fundada en una demanda civil de indemnización de perjuicio en contra de la acusada Evelyn Carolina Berríos Cerda, pidiendo que se acoja en todas sus partes y se condene en costas. Fundada en los siguientes, los hechos que constituyen también parte de la acusación son los mismos, según se desprende de la demanda civil, los que no reiteraré, se reproducen en esta parte, en este apartado en definitiva, indicando responsabilidad civil intracontractual respecto de los hechos que motivan la demanda civil, es que nos encontramos a la espera del proceso penal en estos autos por los dos
delitos enunciados. De esta forma, el resultado dañoso se produce como consecuencia directa de las lesiones sufridas por su representada, encuadrándose en la hipótesis de los artículos 23.14, 23.15 y 23.16 del Código Civil. En este sentido, al no haber eh, causado la imputada la muerte de la hija de sus representados, esta no se habría producido y con ello el daño desaparecería. Que sin perjuicio de los daños materiales que la muerte de la víctima Constanza Morales Araya ha causado a sus representados, esto trae aparejado daño moral fundado en los dispuestos en los artículos ya mencionados, 23.14, 23.15, indicando que en cuanto a los elementos de la responsabilidad extracontractual, en cuanto al daño, respecto de la clase de daño, la doctrina y la jurisprudencia ha distinguido entre daño patrimonial y no patrimonial, sin perjuicio que de acuerdo a las teorías actuales dichos conceptos se unen. Señala además que el daño patrimonial consiste en la pérdida pecuniaria en un detrimento del patrimonio, así en primer término se puede distinguir daño emergente y lucro cesante. Especifica como letra A, el daño emergente corresponde a una pérdida actual de patrimonio en una disminución real y efectiva del patrimonio de la víctima. Así, la jurisprudencia desde antiguo ha admitido que el artículo 1556 del Código Civil, que distingue entre daño emergente y lucro cesante, es aplicable a la responsabilidad extracontractual, ya que la generalidad de sus términos así lo indica y puesto que ambas reparaciones no son incompatibles. El daño emergente se evalúa en la suma de 10 millones de pesos. Letra B, daño moral por la comisión del delito ya referido. Sus representados han padecido una grave aflicción en su esfera psíquica, imposible de superar por la muerte de su hija causada por la demandada, que no solo causó la muerte de Constanza Morales, sino además huyó del lugar sin prestar auxilio. Sustentado en los artículos que ya se han hecho referencia, además de ello, hace referencia a la aplicación literal del artículo 1556 en los términos ya expuestos, también referencia a la doctrina jurisprudencial, lo que entiende el legislador por daño moral, la concepción del daño emergente, la aceptación por la doctrina de las pretensiones, haciendo referencia a la igualdad de la ley referente a una sentencia o a disposiciones que ha determinado la Corte Suprema. Por este concepto, sus representados evalúan el daño moral en la suma de 100 millones, correspondiente a 50 millones de pesos a cada uno. Indicando en cuanto a la relación de causalidad, la muerte de la víctima y los desembolsos económicos efectuados por sus representados, así como la aflicción que padecen, son una consecuencia directa del daño causado por la demandada, por lo que la necesidad de reparación se satisface con la condena de la imputada. Después hace referencia a las normas procesales que sustentan la presentación de la demanda civil y a ello se le suma la calificación jurídica de los ilícitos atribuidos, pidiendo, por lo tanto, tener por interpuesta la demanda civil de indemnización de perjuicio en contra de la imputada Evelyn Carolina Berríos Cerda. Barrios. ¿Es Barrios? Barrios. Ya, que acá estaba. Gracias. Berríos dice la demanda civil. Barrios Cerda. Acogerla en todas sus partes, condenando a la querellada y demandada civil ya individualizada al pago de las siguientes prestaciones a favor de las víctimas querellantes y demandantes, por concepto de daño emergente y daño moral, la suma total de 110 millones de pesos, con sus respectivos intereses, reajustes y costas. Ese es el resumen de la demanda civil, claramente que ha estado dispuesto de los intervinientes, por eso se hace solo una breve exposición de ella. La defensa se adhirió a la prueba de cargo y ofreció prueba adicional.
y la querellante ofreció prueba especial para la demanda civil, según se desprende del motivo sexto del auto de apertura. En cuanto a la situación procesal de la acusada, se encuentra sujeta a las medidas cautelares del artículo 155, letra B y letra D del Código Procesal Penal, desde fecha 4 de mayo del 2021, fecha en que se llevó a efecto la audiencia de control de detención y formalización, según se desprende del auto de apertura ya individualizado. Esos son los antecedentes por los cuales se va a seguir este juicio oral. Usted tiene derecho a este juicio oral público contradictorio que tiene por objeto establecer la absolución o condena respecto de los hechos que se le han atribuido y además establecer su responsabilidad o no respecto de esta demanda civil que se ha interpuesto igualmente. Tiene derecho a estar presente durante todo su desarrollo. En caso de requerir ausentarse momentáneamente, lo puede hacer siempre con autorización del tribunal, por lo tanto, si lo requiere, lo tiene que plantear y el tribunal verá si en la oportunidad solicitada es pertinente autorizarla o no. Una vez autorizado, si así procede, se le hará, cuando reingrese la audiencia, se le hará un breve resumen de lo acontecido en la audiencia de juicio. Además, puede comunicarse libremente con su abogada defensora, siempre y cuando ello no perturbe el normal desarrollo de la audiencia. ¿Ya? Además, tiene que estar atenta a todo cuanto irá y presenciará en el juicio oral, dado que justamente es uno de sus derechos. Otros derechos que usted registra en este juicio oral se le darán a conocer en la oportunidad procesal correspondiente. Ahora corresponde, como parte del proceso de la etapa del juicio oral, recibir las alegaciones de apertura de parte de los intervinientes y vamos a comenzar entonces por parte del Ministerio Público. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias, señoría. Los hechos en materia de la acusación, esperamos demostrarlo con la prueba de cargo que en esta audiencia produciremos. Para estos efectos prestarán declaración una serie de testigos civiles directos que se encontraban en el lugar de los hechos al momento que se produjeron, quienes darán cuenta cómo la acusada, guiando su móvil, traspasa el eje central que divide la calzada, superando la solera mediana, para a continuación atropellar a la joven víctima, para darle muerte, para a continuación darse a la fuga. Entre los testigos destacará uno de ellos quien fue quien detuvo a la acusada mientras se daba a la fuga, interceptando su móvil para detener su marcha y poder detenerla mientras llegaba personal policial para practicar su detención en situación de flagrancia. Todos los testigos darán cuenta de las circunstancias que pudieron apreciar, circunstancias de contexto, y cómo la acusada efectivamente se dio la fuga sin prestar ayuda a tener marcha ni dar cuenta a la autoridad, una vez que atropelló gravemente, dejando herida a la víctima, lo que será materia por medio de acreditación a través de ese medio. Lo anterior se verá refrendado con la documental y otros medios de prueba. Especial relevancia cobrará una filmación de una cámara que se encontraba apostada en el lugar, que nos entrega dinámica de los hechos, que ratifica lo que han declarado los testigos durante el curso de la investigación. Con el DAU de la víctima daremos cuenta de sus lesiones y con la declaración del perito del Servicio Médico Legal acerca de su causa de muerte y la vinculación con los hechos en materia de juicio. En cuanto a dinámica y causa basal, también podrá relevancia la declaración del perito de la CIA, que concurre el día de los hechos y realiza análisis técnico, además de recibir declaraciones de testigos y recabar antecedentes y otros elementos que le permitieran formar convicción acerca de la causa basal del accidente, como ya lo había indicado. Por todo pedimos al tribunal dar veredicto de culpabilidad.
Gracias. Se tiene presente entonces el alegato de apertura del Ministerio Público. Corresponde ahora recibir las alegaciones de la parte querellante. Tienen la palabra. Muchas gracias, magistrado. Efectivamente, esta parte querellante, al igual que lo referido el Ministerio Público, pretenderá con la prueba que se rendirá en este presente juicio acreditar que el día 1 de mayo del año 2021 la acusada y querellada, doña Evelyn Barrios Serra, conduciendo ciertas condiciones deficientes, ¿cierto? Por la avenida Salvador Allende, causa, atropella, ¿cierto? A la víctima Constanza Morales Araya, hija de mis representados querellantes, causando la muerte de ella en el lugar de los hechos, ¿cierto? Ella, y no solo eso, sino que además, sin prestar auxilio a la víctima, huye del lugar de los hechos, ¿cierto? Teniendo que ser retenida posterior por parte de terceras personas que también, como ha señalado el fiscal, declararán en el presente juicio. Lo anterior, señoría, ¿cierto? Se acreditará con la prueba de cargo del Ministerio Público, prueba testimonial, pericial también, que se ha acompañado de la declaración de los funcionarios policiales que concurrieron al lugar de los hechos posteriormente. En el mismo sentido, también servirá la prueba de cargo del Ministerio Público, más la ofrecida por este querellante de la demanda civil, para acreditar además la responsabilidad civil de la acusada querellada en el presente juicio, para en definitiva determinar que se configura su responsabilidad en ambos ilícitos y también en la responsabilidad civil, ambos ilícitos que le causaron la muerte a Constanza Araya Morales y también, Constanza Morales Araya, perdón, y también el hecho de haber huido del lugar de los hechos sin prestar auxilio a la víctima, sin teniendo la menor consideración con la persona que se encontraba herida en ese momento y a punto de fallecer en el lugar de los hechos, para que en definitiva se declare como culpable de los hechos. La pena asignada, solicitada por el Ministerio. Gracias. Se tiene presente la alegación entonces de apertura de la querellante. Corresponde la palabra a la defensa entonces. Gracias, magistrado. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, allá. Magistrado, esta defensa va a solicitar la absolución de mi representada de ambos delitos. Va a quedar claro su señoría en este juicio de que acá mi representada no fue negligente, su señoría. Aquí es más bien hubo una intervención, o mejor dicho, un caso o fortuito, su señoría, en que dice relación con una enfermedad respecto de mi representada que le afecta en aquella oportunidad. Y es por ello que mi representada adelanto desde ya va a renunciar a su derecho a guardar silencio, va a dejar establecido, magistrado declaró, la forma en cómo se desarrolló desde su vivencia esta lamentable situación, su señoría, que le afectó a la señorita Constanza, que mi representada, su señoría, más bien también fue parte, magistrado, más bien magistrado fue afectada por un suministro de algún medicamento que le inyectaron, su señoría, y es por ello que esta defensa entiende que respecto del cuasi delito de homicidio también vamos a pedir la absolución. Y respecto del delito del artículo 195 de la ley de tránsito, también vamos a pedir la absolución, su señoría, toda vez que también mi representada va a quedar demostrado que no huyó, su señoría, que más bien su señoría está huida o percepción de huida son más bien percepciones de terceras personas, su señoría, y que más bien mi representada, ella no huyó del lugar, sino que el magistrado se debió a otras circunstancias y percepciones, como ya dije, de terceros. Las demás alegaciones, su señoría, las vamos a reservar para el alegato de clausura. Se tiene presente entonces. En perjuicio de lo que ya ha adelantado su defensa, acusada, doña Evelyn Barrios, usted tiene dentro de los derechos que yo ya le indiqué, además el derecho de guardar silencio. Pero en esta oportunidad, si usted lo decide, puede prestar declaración. Esta declaración para usted es voluntaria, por cuanto, le reitero, su derecho es a guardar silencio. Eso sí, que si usted decide prestar declaración, le advierto que lo más probable es que sea interrogada por el Ministerio Público, por la parte querellante. Su defensa igualmente le puede formular preguntas y los miembros del tribunal le podemos realizar preguntas aclaratorias respecto de lo que usted haya manifestado. Entonces, además que todo lo que usted diga puede ser usado en su contra. Necesito saber,
Si usted va a guardar silencio o va a prestar declaración. Voy a prestar la declaración, magistrado. Vamos a pedir que pase ahí al podio, por favor.